Señores, vamos a hablar hoy de François Villon. ¿Quién era François Villon? Un poeta. Un gran poeta de hace mucho tiempo, un poeta del siglo XIV. Así que nos ubicamos acá en París, a principios del siglo XV, dice uno. Bueno, si estuviéramos realmente allí, en París, en el siglo XIV o XV, veríamos una ciudad que vivía inundada, pero de penurias, que es mucho peor que el agua. Los estudiantes mendigaban por las calles, en tanto que los mendigos estudiaban en la universidad. Bueno, el caso es que París era una porquería. No había japoneses, ni turistas, nada. París era un fin de fiesta. Dice, solo en París, en un año, la peste bubónica llevó a la tumba a 50.000 personas. Llevó a la tumba, es dudoso también, porque ni siquiera esa gracia alcanzaba. Los suburbios se veían asaltados por lobos. Ya por ladrones es malo, por lobos es malísimo. Lobos hambrientos en el suburbio de París que devoraban a hombres y mujeres. ¿Vio cómo son los lobos? Que no hacen ninguna distinción de sexo, credo o edad. Eso. En aquel lugar, que estaban mendigando. y por esos tiempos, nació el señor François de Moncordier, conocido como el más célebre baladista y poeta del siglo XV. Era el año 1431. Sus padres eran muy pobres. Para poder alimentarse, François había empezado, antes de cumplir los 10 años, a afanar en los comercios. Muy bien. El padre de François murió cuando él tenía 12 años. La madre, desesperada, lo dejó en la casa de un pariente lejano, es decir, desesperada por deshacerse de él. Este pariente lejano era párroco, el párroco Guillermo de Villon. Y este párroco fue el que le dio su apellido, ya que, como hemos dicho, el apellido de nuestro François era Moncordier o algo así. Incluso con la esperanza de hacerlo cura a François, para sacarlo de la mendicidad y el robo, lo anotó en la escuela de París. La enseñanza allí era religiosa y se recibió de bachiller y maestro. Bueno, dejó la universidad hecho un erudito de primer orden. Miralo vos a François. Sabía muchísimas cosas y era ya un gran escritor. En verdad pasaba sus días entre los libros, pero también cerca de los chorros. Sus mejores amigos, Colin de Calieu y este se llama Ranier de Montigny, eran chorros. Colin y Ranier eran chorros. El primero era hijo de un cerrajero y había heredado la habilidad del padre no tanto para reparar cerraduras como para abrirlas por la fuerza. El otro era ratero, asesino, profanador de iglesias y ladrón de altares. Pero bueno, aquellas amistades no le duraron mucho a François, no por desamor o por haberse apartado, sino porque los ahorcaron después de un intento de robo de la Sorbona, ¿no? En el que François no participó, porque no le avisaron, mirá vos. No era para él, dijeron. Según el biógrafo que consultamos, Villon tenía el siguiente aspecto, atención. Era esquelético, muy alto, nervioso, escurridizo, seco y negro. Seco y negro. Era una tortita negra. Claro. Dividía el día en 3 etapas. Me imagino la mañana, la tarde y la noche. Pero, no, acá dice, la mañana para dormir, la tarde para escribir y la noche para afanar y divertir. La delgada, la seca y la negra, claro. Solía visitar lugares como la Taberna de la Mula o la Espada de Madera para disfrutar del vino y también de las mujeres. La espada de madera, permítame decir, Alejandro, es una forma de las maldiciones que decían aquellos señores tan religiosos que no podían decir me cacho en 10, por ejemplo. Sí, claro. Era sable de madera o espada de madera, una estupidez, como todo el mundo. En vano, su tutor, nuestro pobre querido Guillermo de Villon, el capellán de San Benoit, el que lo anotó en la universidad, bueno, en vano este pobre hombre le imploraba que pusiera fin a aquella vida disoluta. Así, la noche del 5 de junio de 1455, durante la celebración de la fiesta de Corpus Christi, Villon, en un lastimoso intento por salvarse del infierno,
que le esperaba con toda seguridad, ¿no? Pensó en enmendarse, en dejar el choreo y la farra y dedicarse por entero a la escritura. Pero no pudo, porque ese mismo día en que había tomado la decisión de cambiar, bueno, andaba caminando por ahí, llegó a la taberna de la Mula, pero no entró. Se sentía hastiado de tanta vileza. Se sentó al otro lado de la calle y al rato se le acercaron una joven hermosa y un cura. El cura empezó a recriminarle a Villon el haber llevado a esa muchacha que lo acompañaba a la más penosa lujuria. Ajá. Penosa y no sé si era penosa. Es un oxímoron eso. Entonces el escritor y el cura empezaron a discutir. Pelearon y al rato el cura yacía casi muerto, herido de una puñalada. Villon quedó desfigurado porque el cura le partió el labio superior de una cuchillada. Afortunadamente para él, pudo escapar a la horca. El cura, moribundo, antes de expirar, perdonó su culpa, y así funcionaba el derecho en esos tiempos. La víctima lo perdonó y chau Pinela. No obstante, París ya no era un lugar seguro para Villon, así que se las tomó para las afueras. En la campiña de París se convirtió en miembro y jefe de una banda de hermoso nombre, la Banda de los Caballeros del Puñal. Eran unos asesinos que tenían la delicadeza de ponerse un nombre, y uno tan bello, ¿no? Entonces no pueden ser tan malos. Al menos, bueno, tenían esa gracia. Si estos asesinos tuvieron, esa delicadeza, tan malos no eran, al menos no tan estúpidos. Yo le tengo mucho miedo a los estúpidos. Sí, claro. Pero mucho, temo que me ataque un estúpido. El caso es que Villon se convirtió en jefe de esta banda. Entre otras cosas, cuando alguno de los miembros terminaba en la horca, Villon era el encargado de las plegarias que levantaban al fallecido, y todos le decían Maestre Villon. La vida de estos caballeros era la siguiente. Forzaban cerraduras, vendían perlas falsas, trampeaban con los naipes, asaltaban viajeros en los bosques. Según las fábulas, alegraban el camino de los campesinos con sus canciones y de paso seducían a sus mujeres. Dios, dale a mi patria unos chorros como estos. Bueno, al fin, gracias a la diplomacia de su padre adoptivo, el ya mentado Guillermo de Villon, nuestro François pudo volver a París y allí se enamoró de Catalina. Esta era una muchacha de ojos penetrantes y cáustica lengua. Casi lo leo al revés. Pero bueno, no le fue bien al pobre François. Ella se entregó a sus brazos, gozó de su literatura, y luego lo abandonó por un amante más rico y poco versado en letras. Bueno, es el mundo. Dicen que esta desgracia de Villon fue la comedilia de Lampa parisina. Bueno, todos se reían de él, y entonces se enojó y se fue de París otra vez. La cena de despedida que le brindaban sus amigos en la taberna de la Mula terminó mal, naturalmente. Con las cabezas saturadas de alcohol, los muchachos tramaron algo como fin de fiesta. Pronto se vieron 5 sombras silenciosas que se alejaban en dirección del colegio. Habían decidido asaltar el colegio. El Colegio Nacional Buenos Aires, me imagino. Así fue. Saltaron los muros, ingresaron en los aposentos del rector, que dormía en el colegio. Claro. Duermen, los profesores duermen en los colegios, ¿no? Naturalmente. En la sala de mapas, por ejemplo. Siempre los duermen y gozan allí, claro. Bueno, y el caso es que se llevaron de allí cuánta reliquia y oro encontraron. En ese tiempo los colegios estaban llenos de reliquias, no como ahora. No. Bien, luego se dividieron las cosas, se separaron. Villon se fue a Anjou, temeroso de la Guardia Real, durmió casi un año en los graneros abandonados. Habrá dormido durante casi un año, noche tras noche. Claro, no que se acostó y se levantó un año después. Nadie está tan cansado. A veces se perdía entre los labradores y los divertía con satíricos versos. Parece que Villon cantaba maravillosamente bien. Es chorro, pero es cantor. Sí, claro. Así siguió arrastrando sus pies llagados por el polvo y el barro, siempre rajando de la policía, cada tanto iba en cana,
pero por pequeños hurtos que cometía en pequeños pueblos donde nadie lo conocía. Entonces lo encerraban en pequeños calabozos y le daban pequeños azotes. El caso es que la humedad de aquellas celdas, eso sí eran pequeñas pero húmedas, lo enfermó de tuberculosis. En 1461 lo apresaron por irse sin pagar de una taberna. Dijo el tipo, ya me cargué a 5 o 6 y me llevan preso por un pagadiós. Bueno, y esta vez no tuvo suerte, los guardias lo conocían, lo trasladaron a París, allí quedó encerrado hasta que se dictara la sentencia, y allí en la cárcel Villon escribió sus obras más importantes. El Pequeño Testamento, el Gran Testamento, escribió baladas en jerga, una especie de lunfa, sí. El primero de sus libros se disculpa por su vida ruin. Empieza así: perdón por mi vida ruin. Villon tenía la certeza de que el dolor era su esencia y aquello que lo constituía. Y escribió: no hay vida sin sufrimiento. Los hombres ricos, pobres, mendigos o ladrones corren todos la misma pena. Cada aventura nueva que corremos no es sino otro paso hacia la misma muerte, y eso es trágico y penoso. En esa obra Villon se horrorizaba no solo de su muerte, sino también de la muerte de las mujeres bellas. Está muy bien, y allí escribe una hermosa poesía que se llama La balada de las damas de ayer. Es muy lindo. Qué lindo nombre, Balada de las damas de ayer. Y tú, cuerpo de mujer, tan suave, tan eterno, tan precioso y blando, también debes cumplir destino tan terrible. Decía, sin embargo, que el demonio estaba en todas las muchachas. Yo creo eso, claro. No en todas, pero en algunas. En las más lindas. Claro. Cuando el demonio ve mujeres feas, no entra. ¿Para qué voy a entrar? Y dice, aquí, ¿a quién voy a perder? Del mismo modo, en las otras se instala y se queda rato, claro. Villon, en su obra El Gran Testamento, dio cuenta de una enorme mezcolanza de lo sublime, lo sórdido, y terminó con un epitafio para su propia tumba, que decía: este Aragán ha devuelto su cuerpo a la tierra. Los gusanos no hallarán mucha carne en él, porque ya el dolor lo ha roído hasta bien cerca de los huesos. Bueno. Pena de muerte le dieron. 2 años después, tuvieron 2 años en cana, pena de muerte. Por suerte, ¿quién aparece? Guillermo de Villon. La muerte fue conmutada por 10 años de exilio. Se le dieron 3 días de plazo para saludar y salir del país. Cruzar la frontera. Tiene 3 días para saludar y rajarse. En enero de ese año, arrastrando su magra y solitaria figura, atravesó una puerta para perderse en una terrible nevada, y lo encontraron muerto unos días después en medio de la nieve. Tenía 32 años. Las vidas duraban poco. En pocos años la gente acostumbraba a hacer mucho, a sufrir mucho y a hacer mucho. Sabía que las vidas no duraban tanto. Ahora no. Ahora un tipo tiene 35 años y todavía vive con la madre. Claro, es adolescente. Sí, se hace lavar la ropa interior. Esos tipos que van a cometer crímenes. Menos mal que suprimieron la colimba porque la harían a los 60 años ahora. Sí, la conscripción a los 58 años. Bueno, señores, escuchemos a Jorge Dorio. ¿A quién quiere dedicar esta...? Estaba pensando, Alejandro, que François Villon, que es una figura, a mí, me parece ciertamente simpático, no me gusta tanto su poesía, que tiene bastante de ese ingenio chusco, que eso es lo que más se le ha festejado, a diferencia del poema que usted nombraba recién. Pero, pensemos que para esa época también había otra gente que ya se había dedicado a vidas múltiples. Estoy pensando en un amigo de este programa como Dante Alighieri, que un rato antes no solo había empezado a inventar el italiano verdadero, desde el toscano, sino que había entrado en guerras, había incluso amado en vano a mujeres que no le daban bola, lo cual lo hace más interesante, y había escrito la comedia, la Divina Comedia. Pero digo que François Villon es el que inaugura una especie de parentesco ciertamente peligroso y malsano, que seguirán mucho tiempo, muchos siglos después, los surrealistas, por ejemplo, los músicos de jazz, que es aquel que vincula la producción de arte, ya sea de la interpretación, con el vicio. Y hay un problema. Está creyendo que uno es consecuencia del otro. Sí, y en general, es un error gravísimo. En general uno es a pesar del otro, digámoslo claramente. Claro. No, a la inversa tampoco funciona. Yo estaba pensando en Thomas Stearns Eliot, un gerente de Lloyd. Sí, no necesariamente tocar el acordeón te convierte en
cocainómano. Claro, pero tampoco el hecho de ser gerente de un banco te convierte en un poeta. Eso es un pensamiento todavía más peligroso, claro. que es necesaria la ingestión de narcóticos para tocar bien. No me aprietes bailando, no me aprietes. Pero, digamos que, por otra parte, ninguna cosa garantiza la escritura de los poemas de Eliot, los de Pound. Pensaba al final qué curiosa la relación con la figura de Discépolo, que murió un poco después, pero con la misma tristeza. Y básicamente, esta historia que aparece en otros personajes de manera más contundente. Jean Valjean es un tipo que viene de Lampa y después encuentra un camino, pero no hace alarde de ese camino, porque tampoco la conquista en sí mismo es algo para alardear, sino es una conquista en vano. Quiero decir que entre tipos como Baudelaire, después, me impresionó esto del que decía de los lobos. ¿Sabe que hay una canción de Reggiani, que la gente canta, repite, como hablando de los nazis, que se llama Los lobos entraron en París, Les loups sont entrés en París, y que en realidad venían estas cosas. En una época entraban como animales, después entraban como nazis, como ha pasado también en la Argentina. Y digo que, en cualquier caso, parece ser que la condición de chorro es quizás la que lo redime más, porque entre tantos perfiles de personalidad, la condición de chorro le da un carácter profesional, cosa que la escritura no tenía en esa época, y quizás esto explica la cantidad de buenas obras. Del mismo modo, había otro tipo que vendrá un poco después, John Donne, que era clérigo, y además poeta, le gustaban las minas también, y que alguna vez nos explicó esta cosa de equiparación de la muerte y del amor. Pero básicamente, me parece que lo interesante de esta gente es que lo que ha quedado, además de esa suma de anécdotas que, son simpáticas ahora. Las noches de frío no son simpáticas. No, claro. La resaca del alcohol no es simpática, las miserias de la droga no lo son. Poder separar después que esas escenas de la vida bohemia que vimos en una obra no son felices en general. No. Y que en todo caso está muy bien la juerga y hay que disfrutarla. Y lo que es lindo es la obra, el libro. Exactamente, la poesía. Pero la vida de aquellos personajes, de aquella Musetta y de Musetta, Mimi, Alfredo y claro, todo eso era una vida de porquería. Una vida miserable. Por eso digo, festejemos la poesía de Villon y dejemos que el resto se transforme en una música inmortal para festejar aquello que algunos dicen con una sonrisita que se llama Loca Bohemia. Loca Bohemia es el tango que oiremos, es un tango de Francisco de Caro, por la orquesta de su hermano Julio, la cual tocaba él mismo. Adelante.